El día que todo cambió, mayo de 2023. Una mañana aparentemente común envolvía al vecindario de Ridgeway Heights, una tranquila comunidad al sur de Estados Unidos. Las nubes grises prometían una lluvia ligera y las calles estaban impregnadas de rutina. Nada sugería que aquel día quedaría marcado por una tragedia. Emily Larsen, de 28 años, madre de una niña de 5, salió de casa a las 8 de la mañana. Dejó a su hija bajo el cuidado de su madre, como lo hacía siempre. Caminó unas cuadras hasta el supermercado. No había cámaras de vigilancia en su camino habitual, ni testigos que indicaran algún evento fuera de lo normal. Sin embargo, a las 10:45 de la mañana, su cuerpo fue encontrado en un callejón detrás del complejo de apartamentos. Estaba tendida de lado, sin señales visibles de lucha. Lo único que llamó la atención de inmediato fue una extraña marca grabada en su muñeca izquierda. Un símbolo, no una herida común. La policía fue alertada por una vecina que paseaba a su perro. El lugar fue acordonado. El detective Robert Reyes, con más de 20 años de experiencia en crímenes violentos, fue asignado al caso. Lo primero que notó fue el silencio absoluto que rodeaba la escena. No había sangre visible, ni objetos esparcidos, ni signos de resistencia. Solo ese símbolo, que parecía más un sello ritual que un gesto aleatorio. Los vecinos estaban desconcertados. Emily era querida en la comunidad. Ayudaba en eventos escolares, organizaba colectas para familias necesitadas. ¿Por qué ella?, preguntaban todos. No tenía enemigos. No existía historial de violencia doméstica, ni denuncias previas. Parecía imposible que su muerte fuera algo más que un trágico error. Pero Reyes no lo creía así. Revisando casos pasados de la zona, encontró un expediente casi olvidado. Un joven había sido hallado inconsciente en el mismo callejón 3 meses antes. En ese entonces, se clasificó como un incidente por sobredosis. Sin embargo, en las fotos del caso, se notaban marcas similares aunque más débiles en sus brazos. Reyes solicitó acceso al archivo forense. Y algo más lo inquietó: una cámara de seguridad doméstica, instalada en una casa cercana, captó la silueta de una figura encapuchada merodeando el callejón 2 noches antes del crimen. La grabación era borrosa, pero suficiente para despertar sospechas. Además, una vecina afirmó haber oído pasos apresurados y una puerta cerrándose con fuerza alrededor de las 10:30 de la mañana. Pero cuando salió, el callejón estaba vacío. Todo parecía cuidadosamente planeado. El símbolo en la muñeca de Emily fue analizado por una experta en simbología esotérica, la profesora Marisol Peña. Su informe preliminar vinculó el diseño a antiguos rituales de purificación del alma a través de la muerte. Era una práctica casi extinta, pero documentada en comunidades marginales durante el siglo XX. ¿Era posible que alguien estuviera intentando revivirla? A medida que la investigación avanzaba, surgió un nuevo dato: una foto tomada por un adolescente, minutos antes del hallazgo del cuerpo, mostraba una figura a lo lejos, junto al callejón. Usaba una chaqueta oscura, con capucha. El rostro no era visible. Pero en sus manos parecía sostener algo. ¿Un arma? ¿Un objeto ritual? ¿Una coincidencia? Reyes ordenó intensificar la vigilancia en el área. Decidió colocar cámaras ocultas, patrullas discretas y comenzar entrevistas casa por casa. Sabía que el tiempo era crucial. Si esto era parte de un patrón, había que actuar antes de que volviera a ocurrir. Y no tardó mucho. 5 días después, a solo 7 cuadras del lugar del crimen, otro cuerpo apareció. También una mujer. También con el símbolo en la muñeca. La investigación se ajusta al rastro oculto. Después del segundo hallazgo, 7 cuadras más al norte del callejón original, el vecindario de Ridgeway Heights se transformó en una escena de tensión contenida. La policía mantuvo un cordón policial alrededor del nuevo sitio y activó una unidad especializada en crímenes ritualísticos llamada Special Crimes Unit, SCU. El detective Robert Reyes asumió el caso principal y supo desde el principio que lo que parecía aislado empezaba a formar un patrón siniestro. La escena fue tratada con máxima cautela. El cuerpo estaba en similar posición, sin signos de violencia externa, sin testigos directos, pero con el mismo símbolo grabado en la muñeca izquierda de la víctima. Las similitudes con el caso anterior eran demasiado exactas para ser coincidencia.
Reyes convocó al equipo forense a trabajar en conjunto con un profilizador conductual y comenzar a reconstruir posibles rutinas de las víctimas. Las investigaciones arrancaron con la revisión exhaustiva de las cámaras de seguridad del barrio. Una grabación doméstica mostró, días antes del hallazgo, a un individuo encapuchado entrando al callejón, utilizando guantes y transportando una bolsa oscura. En otro video de una tienda local, una figura similar fue vista entrando al baño del local y saliendo pocos minutos después con las manos cubiertas. Los operadores creían haber borrado imágenes originales, pero los archivos de respaldo pudieron reconstruir las escenas. Paralelamente, Reyes ordenó analizar los historiales telefónicos y movimientos de GPS de posibles sospechosos próximos. Un dato clave surgió: entre las víctimas y otro residente de la zona, identificado como Brian Fields, había llamadas recurrentes y ubicación coincidente en instantes clave. Fields vivía a pocas cuadras de los escenarios y tenía antecedentes leves por conducta sospechosa, aunque nunca había sido arrestado por violencia. Tras una orden judicial, su vehículo fue rastreado y su itinerario coincidió con los días de los incidentes. Se solicitó un registro del contenido de su teléfono. Allí, encontraron conversaciones en grupos privados con referencias simbólicas: búsqueda de purificación. 6 vueltas al callejón. Llama la atención. La señal debe marcar el dolor y la limpieza. Los archivados mostraban vínculos a textos antiguos sobre rituales. Además, en el teléfono del sospechoso se encontraron imágenes borrosas de grafitis que lucían el símbolo grabado en la escena del crimen. Aunque era una imagen pequeña, era idéntica en patrón y trazo. Mientras tanto, la comunidad experimentaba miedo. Vecinos fueron entrevistados bajo garantías de anonimato. Se reportaron avistamientos de siluetas en la calle entre las 10 y 11 horas, sobre todo cerca de cámaras pluviales que podrían proporcionar escondites improvisados. Algunos dijeron haber percibido un olor dulzón, difícil de describir, en las madrugadas, y notaron que cámaras vecinales domésticas fueron vandalizadas o alteradas sin explicación. En coordinación con especialistas forenses y el FBI, Reyes procedió a realizar un allanamiento en la residencia de Fields. Al entrar, se encontraron cuadernos con anotaciones, fechas circunscritas a grandes lunas llenas y simbolismos ligados a esquemas de purificación. En una caja metálica hallaron pólvulas oscuras y fragmentos de lo que parecía cerámica rota, con inscripciones talladas que coincidían con los símbolos grabados. Todo fue fotografado, etiquetado y embalado como evidencia. A la vez, el equipo de perfil psicológico analizó los comportamientos. Fields presentaba un discurso introspectivo en sus archivos de audio personales, hablando de liberar el espíritu de los vínculos terrenales y oscurecer con ritual los rasgos olvidados. Él negó haber cometido los crímenes, alegando que era un estudioso de lo oculto sin intención violenta. Su defensa inicial se centró en la libertad académica. Sin embargo, los resultados preliminares del laboratorio mostraron presencia de microfibras de un material poliéster tela negro, coincidente con fibras halladas en la ropa de ambas víctimas. Un pegamento orgánico compuesta por resina amarga fue identificado en las marcas del símbolo, un aditivo común en manualidades artesanales, pero que también se hallaba en las manos descubiertas en una de las cámaras de vigilancia, cubiertas con guantes de látex. Durante los interrogatorios, aunque Fields mantuvo el silencio o solo expresó frases vagas, su residencia reveló una ruta hacia una cabaña abandonada en el bosque cercano, donde se halló una pintura mural con el mismo símbolo repetido. La cabaña fue sellada con orden judicial como posible escena de encuentro clandestino. Con todo el peso de esa evidencia, Reyes estaba cerca de que un gran jurado aprobara cargos contra Fields por homicidio premeditado y ritualístico. Pero aún no se habían identificado asociados potenciales ni un móvil completo. El caso se profundizaba, había otros implicados. Periodos de vino o aislamiento. Confesiones ocultas. Mientras se evaluaban los últimos informes forenses, un correo anónimo llegó a la oficina del detective Reyes. El mensaje contenía un video cifrado con otra variante del símbolo, pero esta vez firmado por una palabra críptica: Burga. En esa pantalla oscura estaba el inicio de algo más grande. La red ritual que parecía pequeña podría ser mucho más amplia de lo pensado. El detective sabía, el caso apenas comenzaba. El patrón se extiende y el enigma se ensancha. La llegada del video cifrado firmado como Purga no solo sorprendió al detective Reyes, sino que confirmó algo que había empezado a sentir. No se trataba de un solo individuo actuando en soledad,
sino de una red más vasta y calculada. En este capítulo, la investigación profundiza en el patrón simbólico que enlaza no solo dos víctimas, sino un posible clan ritual. La unidad SCU coordinó un cruce de datos con otros departamentos de vecindarios vecinos. Encontraron 3 incidentes reportados como extraños pero nunca vinculados: una mujer mayor hallada desorientada en un parque con marcas similares, un hombre joven que murió tras caer en una zanja con un tatuaje idéntico hecho apenas horas antes. Esos casos nunca fueron conectados oficialmente. Pero ahora, con el símbolo en la muñeca de la víctima actual y el video cifrado, esos incidentes hablan juntos. Reyes reunió mapas y generó visualizaciones geográficas. Todos los incidentes ocurrieron en un radio de 5 kilómetros, en vecindarios con alta densidad de viviendas abandonadas, sótanos y cabañas aisladas. El símbolo reaparecía en cada uno, grabado o pintado en sitios distintos, pero siempre con la misma forma y trazo. Mientras tanto, los analistas digitales empezaron a limpiar rastros criptográficos. El video enviado incluía metadatos con coordenadas y una fecha anterior al asesinato, atribuida deliberadamente a una jornada con luna llena. Además, la palabra purga sugería un ritual colectivo o ceremonia planeada, no un acto gratuito. Una encuesta anónima a vecinos identificó a una persona clave. Una mujer que prefirió permanecer en el anonimato relató haber escuchado un canto extraño en la madrugada, con cadencia rítmica, desde una cabaña en el bosque. Cuando la policía inspeccionó la zona, confirmó que existía una estructura en ruinas, oculta tras maleza, con signos recientes de uso. Dentro, hallaron un círculo pintado en el piso con el símbolo central, rodeado de velas negras consumidas y restos de algodón teñido de ocre. El equipo fotográfico forense tomó imágenes y selló la zona. También recuperaron trazas de polvo en el aire, resina vegetal mezclada con ceniza que coincidía con los cuadernos hallados antes en la casa de Fields y otros sitios. Junto a los restos, había un cuaderno pergamino donde alguien había dibujado el símbolo decenas de veces, con anotaciones poco legibles: purga de impurezas, camino final, ven para el fuego. La comunidad comenzó a hablar de un culto conocido como los purificados. Reyes, consultando relatos locales de décadas, descubrió que ese grupo había sido mencionado en periódicos de los años 70. Sus miembros se vinculaban a rituales secretos y creencias místicas. Aunque se pensaba que se habían disuelto, ahora parecían resurgir de forma sofisticada. Se solicitó una orden para inspeccionar perfiles en redes oscuras. Los perfiles vinculados con el símbolo digital habían compartido contenido encriptado días antes del asesinato. A través de foros cifrados, la SCU identificó un evento titulado La Gran Purga, fechado la medianoche posterior al asesinato de Amelie, con hora exacta y misma frase. Los mensajes decían: ella ya no era impura, una víctima menos en la tierra maldita. Todo apuntaba a que habían consumado el acto durante esa ceremonia. Mientras tanto, el sospechoso Fields negó cualquier asociación con un culto. Pero en registros bancarios se hallaron retiros coincidentes con compras de velas, tintas y cuadernos artesanales. Los movimientos circulares se alineaban con fechas de luna llena y rituales. Su defensa argumentó que eran artefactos para escribir y decoración. Pero los informes triangulaban que él nunca participó de talleres artísticos. La SCU continuó evaluando llamadas entre Fields y números no identificados. El conteo de comunicaciones subió a más de 120 llamadas en un mes. 2 líneas telefónicas fueron rastreadas a individuos que, tras ser interrogados, aceptaron haber asistido a reuniones simbólicas en la cabaña, sin saber que serían utilizadas como escena de crímenes. Uno de ellos mencionó haber visto a una figura encapuchada guiando a la víctima hacia el interior de la cabaña, solo para desaparecer. No quiso revelar identidad por miedo. Reyes comprendió que aquel era un crimen estructurado. No era espontáneo ni aislado. Un ritual coordinado con símbolos, preparativos y múltiples actores. Pero aún faltaba determinar quién ordenaba los actos, un líder invisible o una red dispersa. Mientras se revisaban los perfiles oscuros, apareció un alias, el Vigía, figura que supervisaba los eventos online. En un foro cifrado, ese nombre había posteado: nos acercamos al final de la purga. Más símbolos serán grabados. El detective Reyes sabía que, más allá de Fields, existían otras piezas, testigos silenciados, ritualistas ocultos y un plan que solo acababa de empezar a revelar su escala real.
El sospechoso esquivo y la red que se estrangula. La identificación del alias El Vigía en los foros oscuros cambió radicalmente el curso de la investigación. Ya no se trataba solo de Brian Fields, sino de una red bien organizada que operaba en las sombras. El detective Robert Reyes ahora debía desentrañar una conspiración que se extendía más allá de una sola mente perturbada. La SCU obtuvo una orden judicial para rastrear el equipo y cadena de mensajes asociados a ese alias. Analistas de ciberseguridad recuperaron un servidor oculto de comunicaciones cifradas. Allí hallaron una estructura organizada por niveles, iniciados, supervisores y el vigía como eventual líder simbólico. Había registros gráficos de símbolos, pautas para grabarlos y eventos rituales con horarios precisos. Algunos correos internos destacaban importantes muertes como parte de un ritual liberador colectivo. Mientras tanto, la defensa de Fields intensificaba su narrativa de víctima de acoso cultural. Alegaba que alguien había manipulado su teléfono para incriminarlo. Pero la evidencia física y digital acumulada, grabaciones caseras, fibras, objetos simbólicos, era abrumadora. El procesamiento forense concluyó que las marcas en la piel eran grabadas por herramientas medievales pequeñas, un instrumento que, según testimonios confidenciales, había sido comprado por Fields en un mercadillo esotérico local, vendiendo antigüedades y objetos ritualistas. Reyes programó un allanamiento conjunto con unidades federales y locales en otras ciudades del estado. Se ejecutaron registros en 3 viviendas vinculadas digitalmente a miembros del grupo, incluyendo una cabaña remota dentro de un área forestal. Una de ellas pertenecía a una mujer que había publicado el símbolo en redes sociales. La encontraron disfrazada con túnicas negras, vestigios de pintadas en las puertas correspondientes al mismo símbolo, y un cuaderno con diagramas idénticos. En otro punto, cerca de una propiedad en ruinas, los agentes hallaron un círculo pintado en tierra compacta, con piedras ceremoniales y un libro viejo en latín que mencionaba la palabra purificación repetida varias veces. También encontraron recortes de periódicos antiguos sobre otro crimen no resuelto, con la misma marca en las víctimas, lo que sugiere antecedentes históricos de la secta urbana. Mientras las pruebas físicas se cruzaban, el detective Reyes entrevistó de forma confidencial a un testigo clave, el hombre que habló del ritual sin saber del asesinato. Bajo condiciones seguras, admitió que el grupo planeaba proyectar un acto extremo como rito simbólico. Sin embargo, nunca sospechó que enseguida ocurriría un homicidio real. Dijo, literalmente, nunca creí que alguien moriría de verdad. Pensábamos en un acto simbólico, pero la violencia escaló. Con ese testimonio, la línea entre símbolo y crimen se volvió más nítida. No era un pacto simbólico entre creyentes, sino una estructura dispuesta a pasar del ritual a la muerte. El detective Reyes ahora contaba con pruebas de múltiples personas involucradas en difusión, logística y preparación. Sin embargo, el líder real, el vigía, aún no había sido identificado en persona ni confrontado. En la escena del crimen original, un nuevo análisis del suelo reveló microfragmentos de cristal oscuro, restos de un frasco quebrado cerca del cuerpo de Amelie que coincidían con el envase contenido en la cabaña de otro sospechoso. Ese envase era usado para mezclar pigmentos oscuros que luego se aplicaban a la piel de las víctimas, un método ritual. Los analistas psicológicos reconstruyeron el perfil del vigía como alguien con alta inteligencia, experiencia en ocultismo y bajo perfil público. Podía ser un académico local o figura discreta vinculada a antiguas sociedades ocultas. Reyes supo que era crucial atraparlo antes de que desapareciera. Uno de los dispositivos incautados en una redada reveló una imagen parcialmente cifrada, una hoja manuscrita con el símbolo, la palabra vigilia final escrita y una fecha, 10 de noviembre, exactamente 6 meses después del primer asesinato. Esa fecha ya estaba marcada en un calendario antiguo recuperado en la casa de Fields y coincidía con patrones anteriores de luna llena. El plan estaba en marcha. Mientras la SCU preparaba su próximo movimiento, un correo anónimo enviado al diario local con un archivo adjunto que coincidía con una fotografía tomada por un móvil anónimo en la escena del crimen ofrecía un aviso perturbador: pronto habrá otra purga. El detective Reyes entendió que el enemigo no era solo Brian Fields. Había múltiples piezas en marcha, y el vigía estaba a punto de convocar otro acto ritual. El próximo capítulo definiría si la red sería revelada, o si la ciudad sufriría otra tragedia. La red oculta se desenmascara. Con el aviso anónimo de una próxima purga, la SCU intensificó sus movimientos.
El detective Reyes sabía que el vigía estaba cerca de actuar de nuevo, y ahora debía desactivarlo antes de que la violencia se repitiera. El foco ya no estaba solo en Bryan Fields, sino en toda una estructura organizada con alcance creciente. Se desplegaron equipos en regiones vecinas donde habían surgido indicios simbólicos similares, vecindarios abandonados de pueblos satélite y cabañas ocultas en bosques cercanos. La idea era acorralar a la red antes de que la fecha marcada 10 de noviembre se cumpliese. Una operación a gran escala comenzó. El rastreo de perfiles oscuros reveló que la palabra clave purga final había sido cambiada en las últimas horas por último ritual, lo que indicaba que el evento estaba mutando. Las autoridades interceptaron conversaciones cifradas en foros privados, la señal será confirmada la noche previa, preparen las inscripciones en carne viva. El nivel de planificación crecía. En 3 inmuebles vinculados digitalmente a miembros del grupo se encontraron túnicas negras con insignias del símbolo, herramientas rituales antiguas, tinta oscura y un mapa con coordenadas inéditas, ubicaciones donde la red planeaba actos futuros. Uno de esos lugares era un sótano en una zona industrial cercana a Ridgeway Heights, nunca antes vinculado al caso. Los interrogatorios avanzaron, varias personas fueron detenidas en colaboración con los fiscales federales. Algunos admitieron ser iniciados menores, bajo la tutela de figuras como Fields. Otros negaron responsabilidad, afirmando que los rituales eran simbólicos y artísticos, sin intención violenta. Pero la evidencia era contundente, testimonios cruzados confirmaron que en los días anteriores al 10 de noviembre se ensayaron marcas simbólicas en cuerpos voluntarios, sin violencia aparente. Una de esas voluntarias declaró que vio a Fields practicando el símbolo en el antebrazo con presión justa, ensayando el método exacto que luego se aplicó a Amelie. Los análisis forenses terminaron de conectar fibras textiles halladas en la escena original, en la cabaña y en los túneles de la zona industrial con pintura idéntica al simbolismo grabado. 6 arrestos fueron realizados en operativos simultáneos, 2 en Ridgeway Heights, 1 en el bosque, otro en la zona industrial y 2 en localidades vecinas. Con cada detención, surgió una nueva pieza del rompecabezas. Documentos antiguos reenviados al celular de uno de los detenidos mostraban actas de reuniones clandestinas desde 2019. Correos cifrados entre miembros claros, la purga anterior fue solo un ajuste. Este será el definitivo. Los registros incluían instructivos con pasos para capturar víctimas y realizar el ritual con la señal simbólica, la marca purifica. El manual mencionaba localizaciones geográficas precisas. Mientras tanto, el detective Reyes realizó un hallazgo clave. Entre los dispositivos incautados, un disco duro contenía una carpeta titulada El Vigía, con imágenes de múltiples eventos rituales falsos y reales donde se veían símbolos grabados en muñecas y paredes pintadas en obras recientes. Se observaba a una misma persona sin capucha supervisando y colocando símbolos, y fue identificada como Walter Santos, profesor universitario de antropología local, nunca señalado anteriormente. En el perfil académico de Santos no había registros de violencia, pero su investigación sobre cultos antiguos y simbolismos ritualísticos era conocida. Documentos de su computadora revelaron que él había sido mentor intelectual de Fields y otros detenidos, aunque él lo negó todo inicialmente. Las pruebas mostraban conferencias en las que habló sobre limpiar el alma y la transición simbólica entre vida y muerte, hablando como un guía espiritual. La fiscalía estaba lista para calificarlo como cerebro intelectual de la red. Se presentaron cargos federales por conspiración, homicidio ritualístico, abuso simbólico y asociación ilícita. El juicio programado para diciembre enfrentaría a miembros de una secta real que tomó forma en la oscuridad de comunidades pequeñas. Con el nombre de El Vigía finalmente identificado y tras haber arrestado a múltiples integrantes, la ciudad y el país exigen respuestas. Pero aún falta lo más difícil, presentar la verdad en el juicio, enfrentar la defensa legal y exponer cómo un profesor respetado pudo liderar una red mortal. En el capítulo final, veremos cómo la justicia lidia con un crimen que marcó generaciones. La justicia frente al ritual silencioso. A chegada do julgamento de Walter Santos, conocido como El Vigía, marcou o momento decisivo da investigação. Em uma sala de tribunal lotada, a promotoria apresentou o caso estruturado, a acusação por homicídio ritualístico, abuso simbólico de vítimas e liderança de uma rede criminosa. O documento central, registros forenses, pruebas simbólicas e depoimentos-chave de testemunhas anónimas, ex-integrantes arrependidos e especialistas en cultos.
Os primeiros diálogos en tribunal foram intensos. A promotoría reprodució imágenes de cámaras que mostraban capuces, grafites, marcas nos corpos e as chamadas cerimonias captadas en locais como a cabaña abandonada e a zona industrial. O símbolo repetido, que aparecía en todos os registros, acompañaba a narrativa da acusacao. A atocao da promotora Isabel Ortega Focou no padrão, as vítimas não foram escolhidas por acaso. Foram marcadas para alimentar uma crenca suicida e coletiva. A defesa de Santos trabalhou para desacreditar o valor simbólico dos artefatos. Alegou que ele era o académico estudioso dos cultos locais, que os símbolos eram inspirados em sua pesquisa e descontextualizados para incriminá-lo. Ainda assim, o áudio recuperado dos fóruns privados, como instrucções operacionais, pesou mais, nele. Santos orientaba a repetir o do símbolo no corpo de pessoas específicas e convocava seus seguidores para purificar com arte e letra. Depoimentos de ex-membros do grupo trouxeram à luz o funcionamento interno da rede. Uma dessas testemunhas relatou ter visto a vítima original Amelie carregando o símbolo em suas mãos após o encontrou noturno com Fields. Ela acreditava que era uma marca de arte contemporânea, não sabia tratar-se de ritual. O esquema tinha uma camada de justificativa ideológica, mas continha o método, não era simbólico quando a marca era feita com presa ou hedor controlada, disse a testemunha. Durante o julgamento, o juiz revisou o laudo médico, o símbolo era uma incisão feita com movimentos giratórios controlados, similar a instrumentos usados em arte manual, mas aplicada sobre pele humana. A perícia apontou que a intenção era lenta, calculada e repetida de forma a causar limpeza simbólica. Substâncias químicas encontradas na tatuagem incluindo resina vegetal e pigmentos escuros corroíam suavemente a pele, criando uma cicatriz definitiva. As audiências mostraram ainda detalhes dos preparativos para o ritual de la purga no 10 de novembro. Os cálculos e os versos cifrados foram descobertos em cadernos manuscritos, todos vinculados à cabaña e enviados ao tribunal como provas. Esse ato simbólico extremo fora planejado como o rito de passagem para a nova era de purificacao. Durante a fase final do julgamento, testemunhas familiares das vítimas expressaram o impacto emocional na comunidade. O memorial improvisado como símbolo e fotografias das vítimas foi mostrado como símbolo do trauma coletivo. A promotoria exigiu pena máxima para Santos e julgamento para todos os membros ainda ocultos. Após algumas horas de deliberação, o júri declarou Walter Santos culpável de todos os títulos levantados. A sentença foi rigorosa, prisa ou perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. O juiz enfatizou que a frieza calculada e o método ritualístico transformariam o caso em referência penal. Os demais acusados receberão penas variando de 15 a 40 anos, conforme o envolvimento. Nos meses seguintes, o impacto social reverberou. Municipios próximos começaram a revisar protocolos de segurança comunitária, criando sistemas de alerta internos sobre símbolos incomuns. Programas de prevenção em escolas abordaram o tema de manipulação simbólica e apelos coletivos. A história foi incluída em relatórios de ONG de direitos humanos por examinar como redes ocultas podem sobreviver em comunidades modernas. O documentário encerra como uma imagem simbólica, o símbolo gravado em uma placa com os nomes das vítimas, colocado por familiares em Ridgeway Heights. A câmera compara o símbolo sombrio com flores brancas depositadas ao redor, representando resignação e esperança. O ritual que matou Amelie e outras vítimas surgiu de uma crenca radical, mas marcou a cidade como silenciosa testemunha de pacto mortal. Uma pergunta permanece no ar: quantas verdades simbólicas seguem ocultas em rituais aparentemente inofensivos?